ahora es el momento de hablar de lo que anunciábamos en el arranque del programa, en el comienzo, que era el Día Mundial del Agua, que se celebra en este lunes. Sí, por eso. Y del otro lado nos encontramos con Patricia Puebla, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Económicas y también directora de la Maestría de Recursos Hídricos. Y desde ya, muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Patricia, Día Mundial del Agua, concientización, uso responsable de este recurso natural y vital, porque hay partes del mundo que, como decíamos y anticipamos con Claudia en el primer bloque, que caminan kilómetros por lo menos para tener un litro de agua. Sí. Sí, es así, el Día Internacional del Agua. Lo que busca justamente es eso, darnos un día para reflexionar sobre lo que es el recurso hídrico en el planeta. Y la verdad que cada día está más complicado el recurso hídrico y no hay que ir muy lejos. Es decir, hay veces que en la misma provincia y demás se nos complica el tener el servicio, ya sea de agua potable o tener agua para darle a los animales o regar. Es decir, la realidad se replica en todas partes del planeta, no necesariamente en irnos muy lejos. Con cortes de agua en ciertos sectores del Gran Mendoza, en ciertos barrios de 4 o 5 días. Exacto, es decir, es una problemática que cada vez crece más, es decir, la población va en aumento, el uso que hacemos debería ser más responsable. Sí. Hoy día un poco lo que estuvimos planteando en el evento que hicimos hoy día también por el Día Internacional del Agua, que lo que se busca es generar alguna instancia donde se reflexione, y es lo que hoy día quisimos hacer. Y bueno, estuvo presente Alejandro Gallego, que es el presidente de AISAN, un poco planteábamos esto, es decir, estamos diciendo que somos una provincia donde el recurso hídrico es escaso, vivimos de crisis hídrica todos los años, y realmente cuando uno mira los datos no estamos haciendo un buen uso de lo que sería nuestro recurso hídrico. Patricia, y la pregunta es, porque recién dábamos el ejemplo de si tenemos agua en nuestra casa, en nuestro barrio, que puede pasar a veces que nos quedemos sin agua. Pero digo, yendo más, de una manera más amplia y teniendo en cuenta que vivimos en una provincia donde hay un clima desértico de por medio, donde el recurso es limitado, lo debemos decir así para que la gente tome conciencia. ¿Cómo es nuestro manejo? Si le tenés que poner una calificación del 1 al 10, ¿cuál sería tu calificación del manejo de este recurso en Mendoza? A ver, el manejo, yo entiendo el manejo en general, es decir, no en la cabeza de una institución. Porque en general, en general, lo manejamos desde que abrimos la canilla en nuestra casa. Sí. Y yo te diría que si nos tuvimos que poner una calificación, yo pondría un 7, 6. Por ahí andaría. Yo creo que nos queda mucho por aprender y mucho por trabajar. Sí. Derrochamos mucha agua, no la cuidamos. No la cuidamos, no somos conscientes a veces, es que cuando uno tiene la canilla y la abrís, no te das cuenta que a lo mejor mientras lavas un plato y otro plato podés cerrarla. Ese tipo de costumbre no estamos acostumbrados a hacer, ese tipo de uso del agua, y lo que vemos es que tenemos un derroche como si realmente fuéramos una provincia en la que el recurso tuviera un poquito más de abundancia. El agua es una complicación ya sea porque abunda o porque es escasa, como en el caso nuestro. Y todo implica un manejo desde la población en general hasta las instituciones. Es decir, muchas veces la población no acompaña en algunas decisiones o no acompaña en algunos cuidados que tenemos que tener. Esto del tema de que la distribución, la administración, la gestión de la provincia como institución respecto a este recurso tan vital, ¿cómo lo ves vos planteado y plasmado en la acción de todos los días, Patricia? ¿El gobierno está consciente de este recurso? Yo creo que todos estamos conscientes, lo que pasa es que no lo trasladamos a la acción, que sería la consecuencia. Y lo que sí me parece que deberíamos hacer un trabajo o un manejo más coordinado. Yo creo que sí, hay muchas instituciones que tienen competencia en el recurso hídrico, y los recursos tanto del agua como los recursos financieros son escasos, y mientras más trabajo conjunto hagamos o más coordinado, más colaborativo, obviamente hacemos un mejor uso de esos recursos y podemos hacer un uso más eficiente del recurso hídrico. Me parece que lo que nos queda es un debate para trabajar más en conjunto, revisar las acciones que hacemos, generar acciones más a largo plazo. Esas son cuestiones que tendríamos que empezar a plantearnos en lo que sería la gestión del recurso hídrico. Si bien tenemos una institución como el Departamento General de Irrigación, que es la autoridad en la aplicación de la Ley de Aguas,
también tenemos una serie de instituciones que también manejan los usos y que obviamente mientras más coordinado sea el trabajo que ellas desarrollan, el efecto sobre el uso del recurso hídrico va a ser mucho mejor. Patricia, con respecto a lo que es, a mí se me ocurre pensar en el caudal de los ríos, que mucho se habla de cómo se ha ido disminuyendo, o los glaciares que tenían cierta superficie y también ha ido disminuyendo, todo relacionado obviamente con el cambio climático. ¿Se puede recuperar o no? Digo, porque ahí es el punto donde nosotros como habitantes de este planeta tenemos que tomar conciencia de eso, ¿no? A ver, todo lo que pasa con los glaciares y los caudales, eso tiene que ver mucho con el cambio climático. Si bien hay dos grandes tendencias, unas que dicen que no es un cambio climático, sino algo cíclico, pero hay otra tendencia muy fuerte que establece que ha habido un cambio climático en el mundo y esto continúa. Hay cosas que ya implican tomar acciones más de adaptación a una realidad que está impuesta. Es decir, no vas a cambiar el incremento que tenemos de temperatura, eso ya se dio. Es decir, claro. Retroceder no va a ser factible. A nivel mundial se han generado escenarios en lo que sería el cambio climático y cómo eso impacta en todo lo que son los recursos naturales, obviamente el recurso hídrico. Y lo que queda por ahora es, bueno, trabajar esta nueva realidad. Es decir, estamos en una realidad donde esto ha generado un cambio tanto en los ríos, en el uso, en la misma planicie, en la misma cantidad de agua que cae de lluvia. Y obviamente va a implicar cambiar las estrategias que tenemos en cuanto a cómo utilizamos el agua, dónde la guardamos. Entonces, implica todo un replanteo. Yo diría que en este momento tenemos que hablar de medidas más adaptativas al efecto que ha producido el cambio climático y no tratar de retrocederlo porque eso ya es imposible. No, aparte, la concientización del uso del agua no solamente al mendocino y a la mendocina que está en su casa, en su comedor, viendo la canilla, es muy importante el cuidado del mismo recurso. Pero, por ejemplo, si yo me voy al campo a la hora de regar nuestros productos, a ver, hectáreas de tomate, hectáreas de esto, digo, también hay como un cuidado que se tiene que hacer sí o sí, porque también ahí se puede llegar a tirar agua sin utilizar el recurso mal, desperdiciar. Sí, es así, es decir, el recurso nuestro tiene la característica de ser un recurso conflictivo por naturaleza. ¿Qué significa esto? Que compiten por la misma cantidad de agua, es así de sencillo. Entonces, el uso que hagamos cada uno de nosotros en forma eficiente repercute en tener mayor disponibilidad y obviamente hacer una mejor distribución del agua. Si nosotros, tanto en lo que sería el uso industrial, el uso agrícola, el uso para perforaciones de petróleo, todo eso, hacemos un uso mejor del agua, obviamente tenemos una mejor disponibilidad de esa agua y la podemos distribuir mejor. Si no es solamente en el consumo humano donde tenemos que prestar atención. Claro. Es en todos los usos donde tenemos que prestar atención, teniendo en cuenta esto de que la disponibilidad, como recién dijeron, me gustó eso que dijeron al principio, está limitada. Es cierto, durante muchos años se creyó que era un recurso que se generaba ilimitadamente y íbamos a tener agua por el resto de nuestras vidas. Eso no es así. Entonces, saber usar bien el agua, saber reutilizar el agua, que es otro tema. Es decir, no todos los usos necesitan el agua limpia, por así decirlo de alguna manera. Claro. Sino que a veces podemos reusar parte del agua que ya hemos utilizado y obviamente satisfacer algunas necesidades. Por ejemplo, hay un lugar que se pierde mucho, no sé si estoy muy equivocado, pero es el inodoro del baño. Sí. ¿Viste? Como decís, el inodoro del baño, ¿por qué tiene agua dulce? Agua para llegar. Hay muchos inodoros que tienen agua. Bueno, de eso para, se trata por ejemplo, con el se tema puede llegar a tomar si la hervís, pero digo, de optimizar el recurso, y hoy por hoy hay maneras de que la descarga sea mayor cantidad según el uso que le das al baño. Digo, también tiene que ver en cómo de alguna manera nosotros desde nuestro lugar aportamos con ese tipo de cambio de actitud, ¿no? También el tema de la ducha. Sí. También la ducha, el utilizar las bañeras llenas y hacer baños de inmersión. De inmersión totalmente. Y bueno, y en otros países contás con la posibilidad de tener doble canillas. ¿Qué significa esto? Que el agua que estás utilizando, por ejemplo, en lavar platos, eso te llena la mochila de tanque del inodoro. Entonces no va el agua limpia, sino que va el agua que ya usaste a esto, que no necesita que sea agua potable. Claro. Esas son algunas de las tecnologías que se utilizan en otras partes del mundo justamente para hacer esto, para reutilizar dentro de tu mismo hogar esta posibilidad del agua reusada.
en algunos casos acá en la provincia de Mendoza se han visto algunos experimentos que se han desarrollado con gente que tiene mucha conciencia ambiental, donde lo que hace es tratar de alguna manera hacer el tratamiento de esta agua que estás utilizando para utilizarla en otra parte de la misma casa. Si no es algo que sea imposible, solamente es que hay que preverlo y generar las inversiones que se requieren para poder hacerlo. Eso es Hasta fundamental. el riego de los jardines también, no necesitas agua potable para regar un jardín. Tal cual. Son ejemplos que si uno lo toma, lo imita, está ayudando a cuidar este recurso tan vital Que nos como parece venimos. mínimo, Sí, pero que sin duda pero aporta mucho. Es mucho. Patricia, Aporta. muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y la verdad que muchas gracias por estar celebrando con nosotros el Día Internacional del Agua. Bueno, gracias a vos Agradecidos. por darnos la posibilidad de hablar un ratito. Ahí veíamos a Patricia Puebla, secretaria académica de Ciencias Económicas y además directora de la Maestría en Recursos Hídricos, porque no queríamos dejar pasar este día, es el Día Mundial del Agua, y con esta nota hacíamos también nuestro aporte, en definitiva, para sumar. Para sumar, por supuesto.